Muy buenos días para todos. Bueno, bienvenidos. Buen provecho. Espero que se sientan a gusto. Para nosotros es un placer recibirlos esta mañana en una jornada muy especial porque si no fallan las matemáticas estamos a 1 mes y 2 días de las elecciones y es un momento clave para comenzar a hacer una puesta a punto de temas que realmente importan y que quizás pasan desapercibidos en la agenda pública, y es el objetivo del Centro de Estudios para el Desarrollo, siempre estar empujando para adelante los temas que importan para lograr las mejoras del Uruguay que queremos. Más próspero es el eslogan y no es solo un eslogan, para eso estamos trabajando. Es un placer recibirlos. Le agradecemos a la Fundación Konrad Adenauer, que siempre nos apoya para la realización de estos eventos. Ya está Ignacio Soasnávar, director de equipos consultores, Hernán Bonilla, que es el presidente del CED. En breve ya vamos a conversar y a comenzar con las disertaciones. Van a ver que en cada una de las mesas hay un cartelito con un código QR. Ese código QR los lleva directamente a un número de WhatsApp, que es el 094 11 9379, pero ya lo tienen ahí en el QR, porque a medida que vayan escuchando las diferentes exposiciones, quizás surjan algunas consultas y al final de este encuentro vamos a tener algún tiempito para evacuar algunas preguntas que ustedes tengan. Bien, agradecerles, recordarles que el próximo 10 de octubre tenemos nuestra cena anual, la tercera edición, es nuestro principal evento de recaudación. Quedan pocos lugares, así que quienes no están decididos y demás se pueden comunicar con nosotros, que con gusto los vamos a asesorar en las formas de participación. Bien. Bienvenidos. Voy a presentar en principio al presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo, que también va a comenzar con su disertación de perspectivas económicas. Así que, Hernán, bienvenido. Muchas gracias, Tati. Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en un nuevo desayuno de coyuntura. Como decía Tati, también en estas instancias siempre agradecemos especialmente a la Fundación Konrad Adenauer, con quien trabajamos desde hace ya 8 años en estas actividades. Y también el agradecimiento a Ignacio por contar con él en estas fechas en que su opinión es especialmente valorada. En estos días, preparando la presentación con el equipo, pensamos que lo distinto que va a ser esta presentación de hoy en el desayuno respecto a la que vamos a tener en abril del año que viene, ¿no? Esta es la última del gobierno actual, en la que hagamos el año que viene, en vez de estar analizando probablemente la coyuntura y cómo cierra, cómo podría ser el próximo gobierno. En la parte económica vamos a estar viendo las primeras medidas, el equipo económico, cómo se está planteando el escenario en concreto para que va a desarrollar el próximo gobierno y probablemente Nacho, en vez de estar mostrando encuestas de intención de voto, va a estar viendo cómo es la evaluación del gobierno en sus comienzos, ¿no? Es un desayuno absolutamente distinto al que vamos a tener hoy. En alguna manera, de alguna forma, nos planteamos cómo hacer algún balance y también en lo que podemos pensar hoy, cuál es el escenario de base que va a tener el próximo gobierno, sea el que sea, y qué tendría que hacer en algunos aspectos claves para que Uruguay transite el camino al desarrollo, que por suerte ha aprendido bastante cuando uno mira los discursos, las propuestas de los distintos partidos, pero bueno, eso hay que bajarlo a tierra con medidas concretas, porque si no, no vamos a lograr avanzar hacia ese camino. Y en particular, nosotros vemos algunos riesgos en el próximo periodo, que es uno de los temas que queremos conversar en la mañana de hoy. Vamos a tener 5 bloques. Como siempre, vamos a arrancar con algo de contexto internacional, que es bien relevante para nosotros. Vamos a hablar algo sobre la región. Como siempre, la parte más divertida es la parte de Argentina. Vamos a hablar algo sobre
luego sobre 3 bloques que te hacen a la economía uruguaya, uno más estrictamente sobre la coyuntura, uno sobre la agenda que nosotros entendemos que debe seguirse y otro sobre qué pasa si se aprueba el plebiscito del PIT-CNT, que es el gran elefante en la sala, ¿no? Es el tema que se está robando en buena medida la atención de la elección de octubre y con buenas razones. Sobre el contexto internacional, el problema, empezando por Estados Unidos, saben que están en una elección sumamente disputada. La elección se define en pocos estados donde las encuestas muestran que hay un margen muy estrecho entre los dos candidatos. La mejor estimación que hay hoy es una leve ventaja para Harris, pero realmente son a veces pocas decenas de miles de votos en cada estado lo que determinan que vaya para un lado o para el otro. Y ustedes saben, en el sistema electoral norteamericano, el que gana el estado se lleva todos los votos del Congreso Electoral. Entonces, no es tan fácil de prever al candidato, como ha pasado, puede ganar por millones de votos en el voto popular y perder la elección. Entonces, hay que ser cautos con el tema. En cualquier caso, yo diría que uno se alegra de no tener que votar en Estados Unidos. Trump vuelve reforzado con sus medidas proteccionistas, con probables presiones a la Fed en términos de la política monetaria y con posiciones complejas en materia internacional, en particular una posición ambigua sobre la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra que hay en este momento en Europa. Y por el otro lado, Harris también en materia económica tiene varias muy malas ideas, aumento de impuestos, controles de precios y cosas que, bueno, si se está hablando abiertamente de eso en campaña electoral, no parece una buena señal. En todo caso, parece razonable esperar que Estados Unidos va a seguir con una política esencialmente proteccionista, no muy propenso a participar de la agenda multilateral, en especial si gana Trump, pero también hay que tener en cuenta que el gobierno de Biden ha continuado la política proteccionista de Trump. No es un tema que, de alguna forma, el cambio que hizo Trump en su primer gobierno ha llevado un cambio que se ha sostenido luego y que probablemente se sostenga y pueda reforzarse, y eso es una mala noticia. Sí es una buena noticia la normalización. Ustedes saben que esto suele llamarse un aterrizaje suave de la economía norteamericana. Ha mejorado los datos del mercado de empleo, ha mejorado los datos de inflación, empezó a bajar la tasa de interés y se espera que haya nuevas bajas en las próximas revisiones. Es un tema polémico en Estados Unidos, incluso por primera vez en mucho tiempo la decisión de la semana pasada de bajar la tasa de interés se tomó en una decisión dividida, que no es lo normal. Se estaba de acuerdo con la baja, pero la discusión era si eran 25 o 50 puntos. En todo caso, lo esperable es que eso siga bajando y eso podría ser una buena noticia para nosotros. El término de otro país que a nosotros nos interesa mucho en lo que pasa y su desempeño, en China lo que estamos viendo es una continuada desaceleración. China va a crecer menos de lo que nos había acostumbrado. No va a haber tasas chinas, van a ser tasas más moderadas. Esto es razonable en la medida en que el país se va volviendo más rico, cada vez cuesta más crecer y en particular las tasas de crecimiento es normal que sean cada vez más bajas. Por cierto, también que hay un tema de credibilidad o de confiabilidad de las estadísticas chinas, pero hay una desaceleración notoria y eso hace que no tenga el empuje que vaya a tener de demanda, en particular de commodities, que influye mucho en Uruguay e indirectamente en Uruguay también a través de los países en que impacta China, ¿no? Es como un doble impacto. Nos va a demandar, el crecimiento de la demanda va a ser menor, pero también va a ser menor en otros países con los que nosotros comerciamos, entonces hay un
un doble efecto negativo, digamos, del menor crecimiento de la economía china. Y el desempeño de mediano plazo, como ustedes ven, visto, por ejemplo, en términos de lo que da el indicador de la bolsa de Shanghái, muestra también un deterioro. En términos de precios, nosotros hace un tiempo ya en el CED armamos un indicador de commodities, de los commodities relevantes para Uruguay. Eso da que estamos en el dato que importa, que es el deflactado por el IPC de Estados Unidos, que estamos algo por debajo del promedio del 2015-2019, que no fue un momento especialmente esplendoroso. Por el contrario, no era un buen momento. Eso quiere decir que no estamos en un momento de buenos precios. Algunos están por arriba o por abajo, la soja está bastante por abajo, el arroz está algo por arriba, pero en todo caso, la otra variable que es relevante, ahora después vamos a ver una gráfica más clara sobre el impacto de esto sobre Uruguay, no estamos en un buen momento en términos de precios de los commodities. Sobre la región, Brasil muestra todavía un desempeño mejor al que marcan las expectativas de los analistas privados. Esto es una buena noticia. Consistentemente, el crecimiento interanual de Brasil ha estado por encima de las estadísticas del consenso de expertos que mide el Banco Central de Brasil. Pero por otro lado, hay una importante señal de preocupación por la situación fiscal, ¿no? El deterioro fiscal que ya había arrancado a fines del gobierno de Bolsonaro se sigue dando durante el gobierno de Lula y esto inevitablemente lleva a una discusión sobre impuestos, ¿no? Al final del día, el deterioro fiscal se va a trasladar en un aumento de impuestos y, como ustedes saben, eso tiene varias puntas. Una discusión política que puede ser compleja. El Congreso brasilero es particularmente complejo por la fragmentación y por los distintos intereses en juego. Es muy difícil de entender para nosotros, casi tan difícil de entender como el Congreso argentino. Y no existen los alineamientos que para nosotros son relativamente sencillos de encontrar en Uruguay, en el Parlamento. Y después por los impactos económicos, obviamente que podría tener una suba de impuestos llevado por una situación fiscal más compleja. Argentina. Hay una buena noticia, que es que el plan de estabilización de Milei está funcionando. La inflación ha bajado y razonablemente va a seguir en niveles relativamente bajos para lo que venía. Ese intento de estabilización todavía necesita seguir porque inflaciones todavía de 3-4% mensual son relativamente altas. Y también la mala noticia del éxito del plan de estabilización es el efecto sobre la economía real, ¿no? La recesión, la caída de actividad, nuevos deterioros de los indicadores sociales que en Argentina ya eran muy malos y en términos políticos empieza a verse en las encuestas, todavía incipientemente, pero hay que ver qué pasa en los próximos meses, da la sensación de que hay una caída de la popularidad del presidente. Si eso es así, el panorama pasa a ser bastante más complejo, porque como ustedes saben, un presidente sin apoyo en el Congreso, si empieza a tener problemas de popularidad, se puede complicar. Y ellos además tienen un sistema políticamente complejo de elecciones de mitad de periodo. Dentro de eso esperamos para el año que viene un efecto rebote. La situación está probablemente en un piso, hay mucha capacidad ociosa, es probable que Argentina tenga capacidad de un rebote interesante el año que viene, pero con problemas para captar inversión. Hay un tema de confianza que todavía no ha logrado, me parece, torcer el brazo a la opinión de los inversores Milei. Está haciendo un esfuerzo, como ustedes ven todos los días en la televisión, por tratar de captar inversores. Se reunió 5 veces con Elon Musk, pero Elon Musk no pone un peso en Argentina. Entonces, el punto es en que logre captar inversiones para lograr crecer, es la clave para que
realmente Argentina pueda entrar en un proceso de crecimiento más allá del rebote que quizás tenga el año que viene. Y mientras tenga la incertidumbre de qué pasa con las elecciones de mitad de periodo, pero aún las elecciones presidenciales que tienen en 3 años, si uno no sabe si puede ser reelecto Milei o si no es reelecto Milei puede pasar cualquier cosa de un peronista o un outsider como surgió Milei que no estaba en los planes de nadie, Grabois o lo que sea, es muy difícil un panorama en el que se pueda desarrollar una actividad económica medianamente normal. Entrando en Uruguay, la última década, como se viene comentando acertadamente en los últimos tiempos, ha sido una década de bajo crecimiento para la economía uruguaya, ¿sí? Con un crecimiento de poco más del 1%. Y eso está muy marcado, está muy influido, como ustedes ven en la gráfica, por los precios de los commodities, ¿no? El índice que elaboramos en el SED, fíjense que hay una correlación muy fuerte entre cuál es el precio de los commodities, el precio de los productos que nosotros exportamos y el desempeño de la economía. En general, salvo ahí a principios de los 90, donde la economía le fue más o menos, le fue bastante bien, con precios no muy buenos, eso, gracias a que estaban Connie y Ignacio en el equipo económico. Salvo en esa parte, hay un desfasaje, después fíjense cómo hay una correlación bien importante entre el desempeño económico y el índice de los commodities. Cuando los precios son buenos, en el boom de los commodities, la economía crecía a tasas altas, arriba del 5%, cuando los precios de los commodities eran más bajos, la economía tendría a tener este crecimiento más mediocre. Es cierto que en el último periodo está la pandemia y hay una sequía importante que influyen en esa tasa más baja, pero de todas formas tenemos una tasa bien correlacionada con el precio de los commodities. Y esto es importante tenerlo en cuenta por lo que estamos viendo nosotros y en general los análisis disponibles en materia internacional de que no se esperan buenos precios de los commodities para los próximos años. Esto puede cambiar en 2 o 3 años, pero en principio en el mediano plazo que puede divisarse, ese parece que va a ser el escenario base. Después también la economía uruguaya necesita encontrar nuevos sectores que traccionen ese crecimiento, ¿sí? La tasa de inversión tiene que superar los niveles que tenemos actualmente. En particular, así como tuvimos encontrar con la celulosa, la soja, las inversiones en energía, el sector de tecnologías de la información, la construcción, que están teniendo buen desempeño, tenemos que encontrar nuevos sectores que empujen el crecimiento de la economía. ¿Cuáles pueden ser? El hidrógeno verde es una posibilidad, tiene un potencial enorme. Hay que ver en qué medida eso se puede concretar, pero es un sector interesante. Y otro que hemos tenido buenas noticias este año y que en el mundo está empujando la economía de algunos países es la instalación de data centers, ¿no? Es una cosa que de repente está un poco fuera del radar, pero se está trabajando en eso. Se han captado algunas inversiones interesantes en ese sentido y es un sector en el que puede haber inversiones de miles de millones de dólares. Hay que prepararse, esto consume mucha energía, tiene consumos de agua, tiene sus temas para el que hay que prepararse y además hay que ser muy proactivo en tratar de captar esas inversiones, ¿no? Hay que ir a buscarlas. Nosotros tenemos buenas condiciones para presentarnos y para tratar de captarlas, pero hay que ir a buscarlas. Eso es parte bien importante del trabajo que va a tener también el próximo gobierno. Luego, otro tema que ha estado en el debate en estos últimos tiempos es la política fiscal. La política fiscal del próximo gobierno notoriamente tiene que apuntalar el desempeño del sector privado, ¿sí? Esto desde cosas muy básicas, como hay que tener en cuenta que el escenario del último tiempo, reitero, más allá de los debates, es que la situación fiscal ha mejorado. En términos del resultado estructural, la situación fiscal del país ha mejorado, el riesgo país
ha bajado. Por primera vez tenemos un riesgo país menor al de el menor de América Latina. Hemos tenido un riesgo país por abajo de los 100 puntos, incluso por abril llegó a estar en el entorno de los 60 puntos. Ahora se acercó un poco a los 100 puntos, pero influido por el elefante en la sala, que es el plebiscito del PIT-CNT. En términos estructurales, el resultado fiscal ha mejorado un punto, lo cual es importante. Se ha colocado deuda a tasas históricamente bajas. Y acá, más allá de cuál puede ser mi opinión o la opinión de cualquier analista, lo importante es la opinión de los que ponen la plata. Y quienes compran deuda uruguaya están reconociendo que tiene un riesgo bajo. Las calificadoras de riesgo nos mejoraron varios escalones la nota. Entonces, me parece que es notorio que más allá de algún número nominal, el resultado, la situación fiscal es notoriamente mejor. No es ideal y hay que hacer probablemente un nuevo esfuerzo fiscal. Siempre hay que hacer esfuerzo fiscal, pero hay que tratar de bajar el déficit, hay que tratar de hacer esfuerzos por que no aumente la deuda en relación al producto, pero en términos generales la situación fiscal no es mala. Acá hay otro tema relevante, el tema de los salarios, la creación de empleo en estos últimos años. Para arrancar, la creación de empleos ha sido excepcionalmente buena, ¿sí? Es de los mejores datos de los últimos 5 años. Estamos cerca de 100.000 empleos, probablemente terminemos en algo más de 100.000 empleos creados en el actual periodo de gobierno. Todos nos reíamos de Sartori cuando decía que se podían crear 100.000 empleos. Y acá están los 100.000 empleos creados durante este periodo. Empleos básicamente creados en el sector privado, además. La cantidad de empleos públicos básicamente se mantiene, baja un poco a lo largo de este periodo. O sea que eso es una buena noticia. Acá lo que tenemos que tener en cuenta, y es un dato bien importante para el próximo gobierno, es cómo van a ser las pautas de la negociación salarial el año que viene. Gracias a una buena noticia, que es la baja de la inflación, baja que fue más abrupta de lo que esperábamos todos los analistas, las pautas quedaron un poco largas, los aumentos reales quedaron mayores a los previstos. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con cuáles van a ser las pautas para las próximas negociaciones de los consejos de salarios. Hay que ser más conservador con cuáles van a ser los aumentos, porque si no se va a resentir la creación de empleo, ¿sí? El empuje de creación de empleo de estos últimos años ha sido muy fuerte. Para que no tengamos destrucción de empleo el periodo que viene, hay que ser muy cuidadosos y en especial es bien importante las pautas del primer año del próximo gobierno para pautar cómo van a ser el desempeño en los próximos 5 años. Y esto sobre todo por el gráfico que ustedes ven aquí, que el empleo está muy relacionado a la evolución del salario real y de la productividad del trabajo. Esto no es una cosa abstracta que le importa a los economistas. Esto es de manual, pero se cumple en la realidad. Cuando el desempeño del salario real evoluciona por encima de la productividad durante algún tiempo, se destruyen puestos de trabajo. Y a la inversa, se crean. Obviamente, lo ideal sería que aumente la productividad del trabajo y pueda aumentar el empleo y pueda aumentar el salario. Para eso hay que hacer algunas cosas más de fondo, pero en principio hay que tener en cuenta que esta relación no es una relación de libro de texto sobre la que hablan los economistas y que se puede violentar en la realidad. Al final, en la realidad, los objetos chocan. No hay cómo evitar estos dilemas. En términos de política monetaria, vemos que efectivamente hay un atraso cambiario que se viene arrastrándose hace un tiempo. El atraso cambiario se da fundamentalmente por buenas razones, un salto de nivel en las exportaciones, de bienes y de servicios, por inversiones. Eso no necesariamente es una mala noticia, aunque pueda tener efectos negativos sobre la economía, que los tiene el atraso cambiario. Ahora, más adelante voy a mostrar lo que está pasando con el dólar en los últimos días, pero que está más
no está relacionado a estos fundamentos de la economía, sino nuevamente al elefante en la sala. La inflación ha descendido, hemos logrado bajar un escalón, eso es una buena noticia. Tenemos que ir en el próximo gobierno a lograr que algún nuevo descenso de escalón de la inflación para que tengamos una inflación normal en el mundo. ¿Sí? La inflación que venía arrastrando Uruguay no era normal en el mundo. La inflación que tenemos hoy todavía no es lo normal en el mundo. Tenemos que bajar hacia algo parecido al 3%, que es no solo la inflación de los países del primer mundo, es la inflación de Ecuador, de Bolivia, de Paraguay, de Colombia, etc. Tenemos que ir hacia eso, no hay ninguna razón por la que Uruguay no pueda tener una inflación normal en lo que es normal en el mundo. Brevemente, algunas de las cosas sobre las que nosotros creemos que tiene que trabajar el próximo gobierno. Y quiero detenerme en por qué estas cosas, que yo a veces me siento como Catón el Viejo con Delenda Cartago, insistiendo con cuáles son las reformas que tiene que hacer Uruguay para lograr crecer más, pero mientras no se hagan vamos a seguir insistiendo. Tenemos que trabajar en estas cosas que son relevantes, pero son especialmente relevantes para el próximo gobierno. ¿Por qué? Porque del escenario que describíamos recién, si no se hacen alguna de estas cosas que venimos planteando, el escenario económico del próximo gobierno de base es muy parecido a Vázquez II. ¿Sí? Y ustedes saben, el escenario Vázquez II no fue un buen escenario. Es una economía que creció poco, que destruyó mucho empleo, con inflación relativamente alta, con deterioro hacia el final del periodo de indicadores sociales. Entonces, necesitamos que eso no suceda. Y en particular, para que eso no suceda, necesitamos una política económica y una política pública en general muy activa. Si no procesamos alguno de estos cambios, el escenario por inercia que vamos a tener es Vázquez II. ¿Por dónde pasan estas cosas? Primero, reconocer algunas de las cosas que se hicieron bien, ¿sí? Y en particular, yo creo que sobre la macro se hicieron cosas positivas. La introducción de la regla fiscal, que llegó para quedarse, porque tanto en los programas del oficialismo como en la oposición se habla de cómo mejorar la regla fiscal. Eso es una buena noticia, porque eso introduce tope al aumento del gasto, tope a la deuda, análisis estructural de las finanzas públicas, eso es positivo. Hay una disminución de escalón de la inflación, que hay que continuar, pero es una buena noticia la baja de escalón de la inflación. La reforma de la seguridad social es una buena noticia, es parte de lo que nos permite un escenario de largo plazo con una mejor trayectoria de las finanzas públicas. La reforma educativa también era necesaria y es un elemento positivo en los indicadores que se empiezan a ver, y la inversión en infraestructura. Uno podría decir, en todo eso hay buenas noticias en términos de algunas políticas públicas positivas que hemos visto en los últimos años, y eso hay que reconocer. Ahora, ¿por dónde pasa la agenda esta para que podamos crecer? No es una cosa, son varias cosas, y esto quizás es lo complejo. No hay una bala de plata. Muchas de estas reformas son las que hay que hacer para que la economía crezca, ¿sí? La economía uruguaya está muy atada, por ponerle una imagen muy clara, ¿no? Es como Gulliver en Lilliput, ¿no? Está atado con miles de hilos, cada uno de los cuales es muy débil, pero entre todos los hilos con lo que lo tienen atado a Gulliver no se puede mover, ¿sí? Acá tenemos que tener en cuenta que la agenda de cambios pasa fundamentalmente por reformas micro, que pueden ser más complejas a veces que las reformas macro, porque implica ir sector por sector de la economía. Ni que hablar simplificar la estructura burocrática del Estado, los trámites, burocracia, digitalización, todo eso va de suyo. Nadie debería oponerse a que eso avance. Cambios en las relaciones laborales. Claramente venimos con una regulación laboral atrasada. La ley madre es de la Segunda Guerra Mundial. Categorías laborales en desuso. Con negociaciones demasiado centralizadas que no responden a la realidad de las empresas, ni a los reclamos de trabajadores ni de empresarios. Hay que cambiar.
bastantes cosas, una mayor apertura, y hay que empezar por la apertura que depende de nosotros, lo que podemos cambiar nosotros en aranceles, en tasa consular, en regulaciones de importación, por ejemplo. Consolidar el nuevo marco de la política fiscal de la que hablamos recién y, por suerte, ha entrado en la campaña el tema de la baja de costo de vida y de costo país. Y para eso hay que hacer cosas concretas. Esa agenda es bien importante, hay que ir sector por sector, influye en el costo de vida de las personas, el producto de higiene personal, pero también es el pollo, las frutas, las verduras, muchos bienes que influyen directamente en la canasta de consumo de cada uno de nosotros, donde Uruguay tiene precios demasiado altos y no hay razones para que eso sea así. Se puede hacer a la uruguaya, negociando, con apertura gradual, no es necesario cosas de shock, pero hay que avanzar en el sentido correcto, ¿sí? Y, bueno, la reforma de los combustibles, que también quedó pendiente en este periodo. Hay una serie de reformas en cosas que influyen en la industria, en la construcción, también limitaciones a la importación de insumos para la construcción, que tampoco tienen sentido. Hay un montón de estas cosas que la suma es importante y pesa mucho sobre la competitividad de la economía uruguaya y sobre la productividad de la economía uruguaya. Hay que hincarle el diente a esto para que no tengamos este periodo de mal desempeño económico en el próximo quinquenio. Y termino con el tema del plebiscito del PIT-CNT. No voy a abundar porque sé que ustedes saben los problemas que traería esto. La suba del tipo de cambio que estamos viendo en estos últimos días claramente responde a el riesgo de la aprobación del plebiscito. Ese es el tipo de cambio que cerró ayer. No hay ninguna razón en los fundamentos de la economía uruguaya para que haya ningún movimiento abrupto de ninguna variable. El leve aumento del riesgo país que hemos visto, el aumento del tipo de cambio responde a que ni siquiera a la precaución que están tomando algunos actores, sobre todo pasándose de algunos títulos en pesos a dólares por las dudas, ¿sí? Esto puede revertirse en caso de que, obviamente, no se apruebe el plebiscito, pero hay una serie, si bien no me voy a meter en el terreno de Nacho, pero las encuestas parecen mostrar que por ahora el escenario más probable es que no se apruebe, hay un alto porcentaje de gente que todavía no sabe lo que va a votar. Y es importante ser muy claro. Lo que no nos puede pasar es desayunarnos cuando Nacho esté presentando la encuesta de la semana previa a la elección, que hay un riesgo real de que esto se apruebe, ¿sí? Entonces hay que ser muy proactivo en el mes y 2 días, decía Tati, que queda para la elección, en explicar. Cuanto más se explique y la gente más conozca, tenemos menos chance de que esto se apruebe. Hay que trabajar sobre eso. Los resultados de esto podrían ser realmente, no se pueden minimizar, son devastadores. Podemos perder el riesgo inversor muy rápidamente, depreciación del peso, caída de la inversión y el empleo, aumento de déficit fiscal, la deuda. Esto va a llevar a un aumento de impuestos muy notorio. Todas las estimaciones que yo he visto coinciden con las nuestras. El IVA tendría que pasar de algo así como el 22% que tenemos hoy, a algo parecido al 35%. Obviamente eso es indigerible para la economía uruguaya. Va contra las tendencias demográficas, afecta al derecho de propiedad, expropia los ahorros de los trabajadores en las AFAPs, riesgos de juicios. Y aparte estamos en una película que ya lo vimos, es lo que se hizo en Argentina y lo que podría pasar en Uruguay si esto se aprueba. Hay que ser muy claro en esto. No sé si es el fin del mundo, pero se parece mucho al fin del mundo esto. Hay que ser muy claro en los próximos, en el mes que queda, y nosotros desde el CED vamos a hacer un esfuerzo de difusión para explicar que esto es muy grave y aunque el escenario más probable sea que no se apruebe, no podemos correr el riesgo de que se apruebe. Nosotros desde el CED nos dedicamos a impulsar políticas de desarrollo. Si esto se aprueba, vamos a tener que ponernos a estudiar cómo hacemos para escapar del subdesarrollo, porque nos lleva a un camino muy peligroso y
quedar en la Constitución esto, es muy difícil de cambiar después. Entonces, no hay que subestimar el peligro de esto, hay que tomárselo en serio y hay que actuar en consecuencia en el mes que queda de aquí a la elección. Me quedo por acá. Muchas gracias. Bien. Bueno, muchas gracias, Hernán. Y ahora, como bien ya lo anticipaba, vamos a compartir el análisis político de Ignacio Sosnávar, director de Equipos Consultores. Ya estamos recibiendo algunas preguntas. Les recuerdo que tienen un código QR en cada una de las mesas. Pueden estar enviándolas allí y al final vamos a tener una instancia de algunas preguntas para los disertantes. Bueno, buenos días. Muchas gracias a Hernán y al CED por la invitación de siempre, a Tatiana, a la Fundación Adenauer que siempre apoya estos eventos. Parece mentira, tantos años ya, Hernán, haciendo este tipo de desayunos. Y bueno, y varios de ustedes también que son participantes regulares, digamos, de estos desayunos. Parece increíble que estamos ya a un mes de la elección, ¿no? Creo que hay un consenso en señalar que es una elección rara, una elección de la cual no se percibe todavía el clima que era característico en Uruguay en este tipo de acontecimientos. Las encuestas no necesariamente muestran que la gente esté más distante de la política o de la campaña. Quizá lo que están cambiando son las formas, ¿no? En un mundo que también cambian las formas en que la gente se aproxima a la política, capaz que esas cosas también están llegando aceleradamente al Uruguay. Pero bueno, en cualquier caso vamos a compartir. Los que han tenido la costumbre de venir con cierta regularidad a estos desayunos, son testigos de que hemos utilizado en este proceso un modelo de análisis de interpretación de la realidad, que la verdad que básicamente lo hemos mantenido hasta el final, más allá de que obviamente las coyunturas van cambiando. Van cambiando la uruguaya, van cambiando muy, muy gradualmente. Nos acercamos a un mes de la elección y la verdad que uno no puede decir que hay grandes cambios en el escenario político. Resumidamente, hay un autor inglés, Robert Worcester, que utilizaba la metáfora del océano para pensar en la opinión pública. Decía, en la opinión pública, al igual que en el océano, uno detecta grandes corrientes que se mueven en un sentido u otro. A veces esas corrientes van en una única dirección y entonces el escenario, digamos, es más claro. Hay veces que las corrientes van en sentido contrario y eventualmente en algún momento colisionan. Si uno mira el escenario electoral en Uruguay hoy, uno visualiza corrientes que efectivamente van en sentido contrario y necesariamente esas corrientes van a colisionar el 27 de octubre porque es el día que la gente tiene que resolverse. Entonces, yo creo que en estas 4 semanas vamos a ver una aproximación de esas dos corrientes y, bueno, es difícil a veces estimar con precisión cuál es la magnitud, la fuerza que llevan estas corrientes y cuál va a ser el resultado final. En una especie de balance inicial, podemos decir, si las elecciones fueran hoy y nos ceñimos a una de estas grandes corrientes, que es lo que podemos definir la intención de voto expresada en encuestas, ¿no? Esta pregunta, si las elecciones fueran hoy, ¿a qué votaría? El escenario es competitivo con una leve ventaja del Frente Amplio. La última encuesta de Equipos Consultores del mes de agosto, es decir, esto es una encuesta fines de agosto, es una encuesta 2 meses vieja respecto a la elección, ya estamos a casi un mes, en pocos días vamos a tener ya la encuesta de septiembre, pero nos muestra un Frente Amplio en 41% de intención de voto y la suma de los partidos de la coalición multicolor con 38% de intención de voto. Es decir, un escenario competitivo con una leve ventaja a favor del Frente Amplio. Dentro de la coalición, 22% de intención de voto al Partido Nacional, 13% al Partido Colorado, 3% a Cabildo Abierto, algunos partidos menores que el Partido Ecologista Radical Intransigente aparece con un 1%, Identidad Soberana, el partido de Gustavo Salla, aparece con 1%, otros partidos, entre los cuales casi todos del Partido Independiente, que esta medición no llegó al 1%, pero en general llega al 1%, el blanco nulo 5%, los indecisos 13%, razonable, digamos, una decisión de 13% a 2 meses de la elección. Cuando nosotros miramos la evolución temporal de estos indicadores, en realidad es donde vemos en términos de bloque, acá vemos muy claramente las constancias y los cambios. El periodo de cambio en términos de preferencias electorales se sitúa en Uruguay entre fines del 2021 y principios del 2022 y segundo semestre del 2022. Desde el segundo semestre del 2022 ya vimos por primera vez en este ciclo un Frente Amplio que
abre una brechita en este momento de 4 puntos sobre la suma de los partidos de la coalición, y después esa brecha se mantiene, en algunos momentos fue un poquito más grande, llegó a ser de 6 puntos, y ahora había llegado a ser 6 puntos en julio, y en agosto esa brecha se redujo a 3 puntos, que es la diferencia mínima, digamos, de los últimos 2 años. Entonces, dentro de un escenario que es estructuralmente bastante estable, hay pequeños cambios que obviamente pueden llevar a lecturas distintas de la realidad, porque está claro que una diferencia de 6 puntos es distinta a una diferencia de 3 puntos, por más que estadísticamente no podamos afirmar que son muy distintas, porque todos estos movimientos están dentro del margen de error, pero políticamente sí, efectivamente, es distinto. Entonces, estructuralmente llegamos a este punto que nos acompaña hace más de 2 años. Hay un grupo de indecisos relevante. Los indecisos han cambiado en la sociedad uruguaya porque la sociedad uruguaya ha cambiado. Los indecisos son promedialmente mucho menos educados e informados sobre política de lo que eran hace 5 años porque la sociedad uruguaya tiene serios problemas a nivel del desempeño del sistema educativo y creo que en casi todas las áreas de actividad encontramos una ciudad uruguaya con niveles de educación, digamos, complicados. Y a nivel del interés por la política, lo mismo, ¿no? Entonces, son indecisos un poco más difíciles de estimar o predecir en su comportamiento. Seguramente haya comportamientos más volátiles de estos grupos indecisos. Uno tiende a pensar a veces que los indecisos son estables y en realidad el volumen de indecisos es bastante estable, pero en realidad hay un grupo de indecisos, hay gente que se decide puntualmente y hay otra gente que pasa a la indecisión. Es decir, es una bolsa donde la gente entra y sale. Pero hay un núcleo duro de indecisos que efectivamente tiene características bastante difíciles de modelar o predecir. Entonces, es una elección en la cual estamos llegando un mes antes con niveles de incertidumbre todavía relativamente importantes. Donde ha habido más dinámica, efectivamente, son en los movimientos al interior de los partidos de la coalición. Ahí sí, la dinámica de los últimos meses mostró una caída del Partido Nacional, de las intenciones de voto del Partido Nacional, de 29% en abril a 22% en julio, manteniéndose en agosto, una caída de 7 puntos. Y en contraste, un crecimiento del Partido Colorado que había llegado, bueno, había arrancado a niveles de 3% en el 2021. Era increíble ver al Partido Colorado en niveles de 3-4% en el 2021. Bueno, el Partido Colorado ha tenido cierta recuperación en el 2023 y una recuperación más acelerada en 2024 que lo lleva a un crecimiento de 7 puntos desde el segundo semestre de 2023 hasta agosto del 2024. Cabildo abierto y el Partido Independiente se mantienen estables. Algunas puntualizaciones respecto a esto. La gente dice, bueno, ¿cuánto influyó lo de Ripoll en la caída del Partido Nacional? Bueno, uno puede decir que efectivamente toda la incomodidad despertada en la interna del Partido Nacional por la elección de la candidata a vicepresidente eventualmente puede haber contribuido en algo, pero si uno mira la evolución temporal de la variación, ya había habido una caída del Partido Nacional de abril a junio, antes que nadie imaginara que Ripoll podía ser candidata a vicepresidente. Y después, en todo caso, hubo un poco más. Pero parece que esta caída de 7 puntos no es atribuible a Ripoll, que aparece por la mitad o por lo menos no toda Ripoll, que aparece recién por la mitad de la serie, ¿no? Entonces, quizá hay fenómenos que no tienen que ver exclusivamente con Ripoll. Y después, respecto al crecimiento del Partido Colorado, la pregunta es, bueno, ¿y cuánto de esto tiene que ver Pedro? Bueno, también, por supuesto que acá Bordaberry emerge por aquí, entonces, evidentemente, Bordaberry puede haber ayudado a la consolidación de esta tendencia de crecimiento, pero también muy claramente es una tendencia de crecimiento que inicia en el Partido Colorado previamente al abordaje de Bordaberry. Es una diferencia entre el Partido Nacional y el Partido Colorado que se ha venido achicando. Es cierto que esto ya ocurrió en elecciones anteriores, ya ocurrió, por ejemplo, lo vamos a ver un poquito más adelante, ya ocurrió, por ejemplo, en 2019. En algún momento en 2019 el Partido Colorado con Ernesto Talvi llegó a tener hasta 16% de intención de voto a esta altura de la campaña, no recuerdo si era agosto o septiembre, creo que era septiembre el momento pico del Partido Colorado con Ernesto Talvi, y el Partido Nacional estaba en 23-24. Digamos, la diferencia se había achicado de manera significativa y después el tramo final de la campaña fue malo para el Partido Colorado, fue bueno para el Partido Nacional y esa diferencia vuelve
a abrirse. Así que no sabe, y también es cierto que en términos de posibilidades de aproximación mayor, digamos, de estas curvas, no tenemos que olvidarnos que la elección del 27 de octubre es una elección presidencial y es una elección parlamentaria, donde se eligen senadores de circunscripción nacional y diputados de circunscripción departamental. ¿Esto qué quiere decir? Que en el interior del país, donde la gente está mucho más presente de quién es el diputado, el que elige, y ahí el menú electoral de la fortaleza de las candidaturas a diputación del Partido Nacional son, en términos relativos, mayores que las que ofrece el Partido Colorado. Entonces, en ese balance de elegir un candidato a presidente con un diputado local, el Partido Nacional ahí tiene una fortaleza relativa respecto al Partido Colorado, que muchas veces no se visualiza desde la política nacional, pero en los microclimas departamentales eso es bastante claro. Pero bueno, más allá de cómo termine, de si rebotará el Partido Nacional hacia arriba o no, como en 2019, está claro que estas tendencias operan y que evidentemente el escenario más probable es que Álvaro Delgado dispute una segunda vuelta con Yamandu Orsi en el contexto actual. Cuando nosotros, este grafiquito, que también los que vienen regularmente lo han visto muchas veces, desde el 2018 que empezamos a mostrar este gráfico, que es muy interesante, estos son respuestas a esta pregunta de quién votaría si la elección fuera hoy, de intención de voto, simpatía política, desde el 93 en adelante. Y aquí tenemos los distintos ciclos electorales marcados con gris. Y podemos comparar cómo está cada uno de los partidos hoy comparado con cómo estaba a la misma altura del periodo anterior. Bueno, cuando miramos esto desde el Frente Amplio, decimos, el Frente Amplio estuvo en el semestre electoral por encima de 40% de intención de voto 3 veces, 2004, 2009 y 2014. Las 3 elecciones que el Frente Amplio ganó. Y estuvo por debajo del 40 otras 3 veces, 94, 99 y 2019, que son las 3 elecciones que el Frente Amplio perdió, ¿no?, en estas 6 previas. Entonces, la conclusión es bastante clara. El Frente Amplio hoy, en términos de intención de voto, a la misma altura de la campaña, en el semestre electoral, ahora ya faltando un mes, está mucho más cerca de lo que estaba en las elecciones que ganó que en las elecciones que perdió. Por lo cual, el Frente Amplio mira este gráfico y tiene muy razonables, muchas razones como para tener optimismo respecto al resultado probable. Cualquiera de ustedes sabe que un modelo construido con 6 observaciones es un modelo débil, pero bueno, es lo que tenemos. No tenemos series mucho más largas para comparar el desempeño electoral. Y hasta ahí la primera corriente, ¿no? La primera de las 2 corrientes marítimas que ilustramos con claridad. Pero las encuestas reflejan otra corriente o un conjunto de corrientes que van en paralelo y que transitan en una dirección que aparentemente no es igual y en algunos sentidos incluso es contraria, o puede interpretarse como contraria a esta corriente que uno lee cuando se basa solo en esta pregunta, que es si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votaría? Que es una pregunta muy puntual en una encuesta muy larga, una pregunta muy valiosa, por supuesto, pero es un único indicador. Cuando uno mira los indicadores de humor social, el escenario es bastante más equilibrado e incluso en algunos indicadores uno podría decir que es más favorable a la idea de una continuidad. ¿Cuáles son esos indicadores? Bueno, hay un indicador muy interesante que alguna vez hemos mostrado acá, no siempre, que es una pregunta nueva que empezamos a hacer desde el año pasado sobre percepciones sobre el rumbo del país, ¿no? Es la primera pregunta del cuestionario, es decir, bueno, más allá de todo, antes de hablar de política, antes de hablar de nada, ¿cómo le está yendo, cómo siente usted que le está yendo al Uruguay? Y bueno, hay de todo como en botica, ¿no? Hay un 5% de los uruguayos que dicen el Uruguay se está desarrollando mucho, el Uruguay realmente va muy bien. Hay un 28% que dice el Uruguay avanza lento pero seguro. Hay un 25% que dice el Uruguay está estable. Un 18% que dice el Uruguay está estancado, que digamos sería la estable con perspectiva negativa, ¿no? Un 12% dice el Uruguay está retrocediendo, es decir, estamos yendo en una dirección equivocada, y un 11% dice el Uruguay está en decadencia, que es una situación, una percepción ya bastante más dramática. Bueno, está bastante claro que tenemos al menos al menos un grupo de la población, que es un 23%, es decir, 1 de cada 4 uruguayos, algo así como 1 de cada 4 uruguayos, tiene percepciones realmente negativas sobre cómo va el país. Y este 18% que siente que el país está estancado, bueno, probablemente no es el sesgo negativo, claramente es menor, pero uno también podría decir que
que es de un sesgo negativo. ¿Cuánto suma esto? 41%, que era exactamente lo que sumaba la intención de voto al Frente Amplio. Si uno analiza este grupo, 33% parece bastante satisfecho. El Uruguay avanza lento pero seguro, se está desarrollando mucho. No parece que este grupo tenga particulares motivos para cambiar. Y evidentemente el territorio de disputa está acá, ¿no? Y las encuestas obviamente lo muestran, ¿no? La gente que dice que está estable. Bueno, Uruguay está estable. Eso podría ser, en un país como el nuestro, un indicador más bien favorable a la continuidad. Si algunas de las personas que piensan que el país está estable opta por cambiar, probablemente debería encontrar razones sustantivas para ese cambio que no tenga que ver con una insatisfacción grande sobre la marcha general de las cosas, ¿no? Entonces, el territorio, esto hace que sea una elección también centrípeta, ¿no? Es decir, acá el clima de opinión uruguayo hoy no está, digamos, señalando un atractivo de posibles propuestas de un cambio radical. Estamos transitando básicamente por una moderada satisfacción y creo que las campañas más o menos han ido hacia acá. El gobierno, evidentemente, su propuesta de valor básica es una especie de continuidad mejorada, esta idea de construir un segundo piso a partir de lo hecho. La oposición no está planteando un giro radical del rumbo del país, sino también cierta idea de mejoras sobre una situación actual. En cualquier caso, podemos analizar mucho rato cómo sumar y restar estas variables, pero está claro que, por lo pronto, la conclusión que quería mostrar acá, que este no es un indicador de un escenario de cambio. Si hubiéramos tenido indicadores parecidos sobre la elección argentina el año pasado, evidentemente los rojos hubieran sido mucho más predominantes y eso también explica muchas cosas de fondo. La confianza en la economía ha venido mejorando y se encuentra claramente en zona positiva. Aquí sí ha habido variaciones en el último tiempo. Hasta los desayunos del año pasado veníamos diciendo la confianza en la economía es un indicador que nos lleva a zona intermedia, no está ni positiva ni negativa. Bueno, hoy claramente está en zona positiva. Aquí tenemos el ciclo actual, la caída inicial, el febrero del 2020, la confianza en la economía, el índice de confianza en la economía era más 6, ¿no? Positivo en 6. En marzo era menos 20, ¿no? Fines de marzo, con la pandemia, menos 20. Y luego de ahí ha habido una recuperación, oscilante, a partir de algunas coyunturas, pero llega, ahora estable en los últimos meses, pero llega a 2024 sostenidamente en su momento más alto del periodo, con un nivel de confianza en la economía de más 14. Este más 14 de índice de confianza en la economía es muy parecido, es muy distinto al que había en 2019, que era menos 20, que claramente una elección de cambio, mucho más parecido al de 2014, elección de continuidad, y mucho más parecido a lo que era en 2009, elección de continuidad. El índice de la economía continuó creciendo después de la elección, pero a la misma altura de la elección estaba en más 19 en el 2009 y en más 16 en el 2014, por lo cual es casi igual, efectivamente, a los niveles de confianza en la economía que tenemos hoy. Por lo cual, este indicador se parece más a los indicadores que había en las elecciones donde hubo continuidad que a las elecciones donde hubo cambio. Y mucho más claramente esto se ve cuando miramos en los promedios anuales, ¿no? Acá en los promedios anuales, el promedio anual del 2009 fue 15 puntos positivos, el promedio anual del 2014 era 17, ahora estamos en 13 y con tendencia, digamos, eventualmente a crecer en los últimos meses. Mientras en las elecciones de cambio, las elecciones donde hubo cambio de gobierno, donde la gente estaba efectivamente malhumorada, menos 14, menos 13, menos 18, menos 20. ¿No? Menos 20, menos 13, menos 18. Entonces, claramente el clima en términos de humor económico nunca es extraordinariamente optimista, pero claramente es más parecido a aquellos contextos donde hubo continuidad de los oficialismos, de los gobiernos, que donde hubo cambio. Y por último, la evaluación del desempeño del presidente y del gobierno. También mantiene este indicador saldo positivo. El presidente tiene un nivel de aprobación de 49%, una desaprobación de 33%, y básicamente también con una enorme estabilidad en los últimos meses, ¿no? De hecho, salvo aquí fines de 2022, puntualmente con el episodio astesiano, obviamente la pandemia excepcionalmente aprobada, luego la normalización pospandémica, si uno mira el dato, por ejemplo, de agosto del 2021, era 49-32, y ahora
3 años después tenemos 49-33. Es decir, esto ha sido una gran estabilidad, con obviamente algunas oscilaciones, sobre todo en nivel de desaprobación, pero una gran estabilidad en el nivel de aprobación en los últimos tiempos. Y si uno mira los promedios anuales, llega exactamente a la misma conclusión a la que llegábamos recién cuando mirábamos la confianza en la economía. Los presidentes uruguayos históricamente han sido más bien mal evaluados. La primera excepción fue Vázquez en su primer gobierno y Mujica en su gobierno. Vázquez terminó su periodo con un promedio de 60% de aprobación, obviamente gobierno reelecto. Mujica termina su gobierno con 52 de aprobación, 27 de desaprobación, gobierno reelecto. El segundo Vázquez ya tenía saldo negativo en 2019, cambio de gobierno. Entonces, no tenemos, y Lacalle Pou tiene 48-33, y buena parte de este crecimiento final de Vázquez y Mujica se dieron después de la elección, no llegaron tan altos al momento de la elección. Entonces, no tenemos antecedentes en Uruguay de que un gobierno haya perdido la elección cuando el presidente tiene niveles de aprobación por encima del 40%. Entonces, esa es la otra corriente que muy claramente vemos en el océano, ¿no? La corriente que nos muestra la satisfacción con la economía, la corriente que nos muestra la satisfacción con la evaluación del gobierno. Entonces, esto ya es bastante claro. Una de estas dos reglas, reitero, reglas y modelos construidos con 6 observaciones, pero bueno, una de estas reglas se va a romper indefectiblemente en 1 mes y 2 días. O el Frente Amplio, bueno, o en 2 meses, casi 2 meses. O el Frente Amplio pierde la elección, teniendo a esta altura más del 40% de la intención de voto, o el gobierno pierde la elección teniendo más del 40% de la aprobación. Esto que va a ocurrir en octubre o noviembre, no lo hemos visto anteriormente. Entonces, de ahí esta idea inicial de corrientes que van en contradicción y que nos generan obviamente cierto nivel de incertidumbre. En 2019 a esta altura estábamos viendo todas las corrientes en la misma dirección y decíamos, bueno, salvo que pase algo muy raro, efectivamente el mar va hacia allá. ¿Ah? En este caso, la situación tiene algunas complejidades adicionales, ¿no? La imagen de los principales candidatos sí muestra un punto fuerte del candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi. Cuando nosotros miramos la evolución de la opinión positiva, porcentaje de simpatías a los distintos candidatos, tenemos a Orsi, que estaba en niveles de simpatía por debajo del 40% el año pasado. En abril, sobre todo en julio y agosto, consolida una imagen del 42% de simpatías. El candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, muy estable, en el entorno del 30% de simpatías. Obviamente desde el lanzamiento de su candidatura, cuando renuncia a la Secretaría de Presidencia el año pasado para ser candidato, pega un salto de 24-25 a 30 y después se mantiene en el entorno de 30 hasta ahora. Y claramente la principal dinámica en términos de imagen de candidatos en elecciones es Ojeda, que explicado por factores fundamentalmente, o en principio de desconocimiento, una figura muy poco conocida, digamos, en términos de la opinión pública en general. Evidentemente, dentro del desconocimiento tampoco recogía muchas simpatías, pero eso ha ido cambiando gradualmente y hoy, en términos de simpatías a los candidatos, tiene una imagen muy parecida a la que tiene el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Esto también ya ocurrió en 2019, hasta altura del 2019, Ernesto Talvi tenía mejor imagen que Lacalle Pou en la campaña. Tenía significativamente mejor imagen Ernesto Talvi que Lacalle Pou en la campaña. No es directa la traslación entre imagen personal e intención de voto, pero está claro que la tendencia es bastante clara en términos de crecimiento de Ojeda. Pero acá lo que señalo es que el punto es, este punto es de imagen de los candidatos, es un punto efectivamente hoy favorable al Frente Amplio. Bueno, en el balance, una elección con un nivel alto de incertidumbre sobre el resultado final, ya que variaciones de pocos puntos pueden llevar a resultados muy distintos. Esto es bastante evidente lo que estoy diciendo, ¿no? Y acá voy a mostrar, por suerte la pantalla es grande, ¿no? Voy a mostrar, les pido disculpas, pero no pude trabajar mejor en el diseño de esto. Esto es una cosa que para mí es maravillosa, que son todos los resultados de las encuestas de intención de voto durante los años electorales, la proyección hecha por equipos consultores respecto al resultado de la elección y el resultado efectivo de la elección, ¿no? La verdad que en Uruguay podemos decir, todos sabemos que las encuestas en general
hemos andado razonablemente bien. No hemos tenido enormes desfasajes. Nos ayuda un electorado estable, predecible, proclive a contestar encuestas, bueno, etc. Salvo en una elección que fue la del 2014. La elección 2014 fue una elección de una sorpresa. No una sorpresa enorme, no fue un error escandaloso de las encuestas, de esas situaciones que a veces se dan en el mundo y dicen, bueno, las encuestas no sirven para nada, a veces pasa y puede pasar. Pero sí una sorpresa. ¿Qué mostraban las encuestas durante todo el periodo 2014 y cuál fue la proyección final a partir de la última encuesta? Bueno, un oficialismo, un Frente Amplio en torno de 44 puntos, la suma del Partido Nacional y Partido Colorado casi en 49 puntos. En cualquier caso, mostraba una situación parecida entre el oficialismo y la oposición, y el Frente Amplio venía marcando en encuestas 39, 40, 41. Nadie pensaba que el Frente Amplio podía llegar a tener mayoría parlamentaria. Se avisoraba una disputa eventualmente por la mayoría parlamentaria y una segunda vuelta muy, muy, muy competitiva. Bueno, esto medimos hasta fines de octubre. Digamos. Cuando se abrieron las urnas, tuvimos un Frente Amplio con 48% teniendo mayoría parlamentaria esa noche, con una segunda vuelta que era básicamente nominal. Digamos, ¿no? Es decir, fue una... ¿Y por qué traigo a colación esto? Bueno, porque si uno dice, uy, las encuestas midieron horrible, bueno, horrible no, dado los márgenes de error, etc. Pero pequeños puntos, pueden llevar a lecturas de resultados completamente distintos. En 2014 fue así, una elección pareja, a esta altura probablemente sea una elección pareja, posiblemente con leve ventaja de la oposición sobre el oficialismo. Muy parecido a lo que estamos diciendo ahora. Con 4 puntos de diferencia nos encontramos con un oficialismo con mayoría parlamentaria en primera vuelta y una segunda vuelta casi definida. Entonces, hay que ser cautos, ¿no? Uno que trabaja en encuestas ya hace varios años sabe que estas cosas pueden pasar. Las encuestas, como ustedes saben, no son perfectas cuando uno les pide una precisión excesiva. Tenemos, más allá de las dificultades estas para proyectar indecisos, etc., hay obviamente un público que no contesta encuestas al cual es difícil de acceder. Entonces, esta diferencia de 4 puntos en encuestas es una diferencia, digamos, que perfectamente puede ocurrir sin que sea ninguna catástrofe. Entonces yo creo que las encuestas al final del día son muy buenas, son muy útiles para mirar las grandes tendencias. Creo que ahí son indiscutibles y creo que efectivamente, pero cuando el economista Fernando Esponda publicó hace algunas semanas una idea que yo había utilizado en algún momento en alguna charla privada de que las encuestas se parecen mucho más a una pintura impresionista que a una fotografía de alta definición. Si uno se quiere acercar mucho a la pintura impresionista, en realidad uno no termina viendo nada. Sin embargo, a una distancia razonable, efectivamente las encuestas muestran buenas figuras. Yo estoy muy tranquilo de que la gran figura de este escenario de competencia, las encuestas la están mostrando bien, pero advierto que si nos acercamos mucho a mirar las manchas de las pinturas impresionistas, podemos llegar eventualmente a tener problemas y que estas cosas pueden pasar. Lamento no poder ir mucho más a nivel de precisión y de quién va a ganar esta elección, pero esto es lo que mi profesión y mi experiencia profesional me permite decirles hasta ahora. Y bueno, y finalmente el elefante en la sala, el plebiscito de la seguridad social, que se ha puesto particularmente relevante en los últimos días. Es un tema sobre el cual se destaca la baja información o interés, acá ponemos, porque no es que la información no esté, la información está disponible. Cualquiera que busque información sobre qué es el plebiscito, qué implica, etcétera, la información está. Sin embargo, la gente se dice desinformada. Se dice desinformada a niveles impactantes. 39% de los uruguayos dice que escuchó hablar y que tiene una idea clara de qué es este tema del plebiscito. Un 31% dice que escuchó hablar, pero que en realidad no tienen una idea demasiado clara. Y un 30% de los uruguayos nos dijo en agosto que no había escuchado hablar que iba a haber un plebiscito sobre temas de seguridad social el 27 de octubre. Es un tema que efectivamente ha pasado muy por debajo, digamos, del radar de una parte del público. El esquema de preferencia actual es dividido y con alta indecisión. Obviamente que esto es consistente con la escasa información. Cuando preguntamos en agosto si votaría a favor o en contra del plebiscito, 33% de los uruguayos nos dijo que votaría a favor, 37% nos dijo que votaría en contra, 30% evidentemente no sabe qué
votaría. Por supuesto que no existe una papeleta en contra, la gente no puede votar en contra, simplemente es una forma de medir en encuestas lo que es una actitud a favor o rechazo o eventualmente una actitud indiferente. Entonces, si uno dice, bueno, los que están convencidos hoy de votar son 33%, requieren 50%, le falta un montón, ¿no? Esa es una forma de leerlo. La otra es, bueno, hay un montón por resolverse, y si hacemos la cuenta en el almacenero de que van mitad y mitad, bueno, 15 más 33 es 48, digamos, ¿no? Entonces es depende cómo uno saque la cuenta, si se queda más tranquilo o un poco más preocupado. Pero lo cierto es que además la tendencia parece ir levemente en contra, de 36 a 33, cae un poquito el apoyo, crece un poquito el rechazo. Y además, bueno, acá hay una cuestión que tiene que ver con las orientaciones políticas. Dentro del Frente Amplio tenemos el 52% votaría a favor, 29 no sabe, 19 en contra, y en la coalición Partido Nacional y Partido Colorado lo mismo. Partido Nacional, otros socios de la coalición lo mismo. Acá básicamente lo que muestro es que los indecisos están por igual en los dos bloques. Es decir, este 30% de indecisos, hay 29 en el Frente Amplio, 33 dentro de los votantes del Partido Nacional, menos en los colorados y cabildantes, pero 1 de cada 3 votantes del Partido Nacional está indeciso respecto al plebiscito y casi lo mismo está respecto al Frente Amplio. Y un tema relevante para el análisis, cuanto mayor el nivel de información, mayor el rechazo al plebiscito. Entre aquellos, el rojo, el que votaría en contra, aumenta a medida que aumenta la información. Entre aquellos que escucharon hablar y tienen una idea clara del plebiscito, el 57% dice que está en contra. Entre aquellos que escucharon hablar pero no saben mucho qué es, hay opiniones más divididas. Bueno, y obviamente entre los que no escucharon hablar, el 60% no sabe qué haría, ¿ok? Pero entonces, esta diferencia es bastante clara e ilustra que si nosotros partimos de la base de que en estas 4 semanas la gente va a buscar más información, entonces eso podría representar una limitante, digamos, para la aprobación del plebiscito o para el crecimiento del sí. Estas posiciones que el público tiene hoy sobre el plebiscito a favor en contra incluyen algunas confusiones informativas llamativas respecto a la postura de los líderes. Nosotros le preguntamos a los encuestados, ¿usted qué cree que Lacalle Pou piensa sobre este plebiscito? ¿Cree que Lacalle Pou está a favor o en contra? ¿Y usted qué cree que piensa Delgado, que está a favor o en contra? ¿Y qué cree que piensa Mujica? ¿Y qué cree que piensa Orsi respecto a este plebiscito? Y bueno, y vemos que un 37% de los uruguayos dice que cree que Mujica está a favor del plebiscito. Y un 23% cree que Mujica está en contra del plebiscito. Cuando Mujica no ha hablado mucho del plebiscito, pero se ha expresado en contra del plebiscito. 35% de los uruguayos cree que Orsi está a favor del plebiscito. 29% de los uruguayos cree que Orsi está en contra del plebiscito, cuando Orsi se ha expresado en contra del plebiscito. Bueno, en el caso de Lacalle Pou y Álvaro Delgado, las posiciones son más claras, pero si leemos los datos al revés, podemos decir que solo el 58% de los uruguayos sabe que Lacalle Pou y que Delgado están en contra del plebiscito. E incluso hay un 12% que creen que Lacalle Pou y Delgado están a favor del plebiscito. Entonces, cuando ese tema del debate sobre reformas de la seguridad social ha estado tan en el aire durante tanto tiempo, que es posible que alguna gente esté hasta confundiendo de qué reforma al final estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando de la reforma o de la reforma de la reforma o de la reforma de la reforma de la reforma. Yo creo que por eso en algunas encuestas incluso hasta aparecen unos llamativos, 45% de los blancos votaría a favor del plebiscito. Yo creo que en realidad termina habiendo una cierta confusión ahí, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, el punto es que evidentemente uno debería esperar que en estas 4 semanas por lo menos algunas de estas confusiones informativas se corrijan, ¿ah? De los dos lados. El presidente anunció que va a hacer una conferencia de prensa y que va a explicar este tema, y uno debería suponer, y digo debería porque en esta era de fragmentación de público, de fragmentación de audiencias, de menor interés por la política, uno no puede asegurarlo, pero uno debería suponer que una campaña, un rol más activo del presidente y del candidato del Partido Nacional en estas últimas semanas
combinado con una mayor atención del público, podría alinear más aún el electorado del Partido Nacional y disminuir esta confusión informativa. Y lo mismo en el Frente Amplio. Yo no sé si Mujica va a expresarse en algún sentido con relación al plebiscito, tampoco sé con qué intensidad lo va a hacer Yamandu Orsi, pero es cierto que si siguen repitiendo sus posiciones, si el público está más atento a ellas, esto podría eventualmente corregirse. Entonces, combinando, 33% de intención de voto definida hoy al plebiscito. Nivel de información bajo, que abre una incertidumbre, obviamente, pero en este nivel de información, cuanto más informados, mayor voto en contra del plebiscito. El tercer punto, como sabemos, los líderes políticos en Uruguay son los que más bien son los grandes, influencers, influyentes sobre la conformación de opinión pública. En la medida que se corrijan estas distorsiones informativas, esto podría ayudar a que el plebiscito no se apruebe. Por lo cual, en el balance, más allá de un par de cuestiones logísticas, el famoso ensobrado y el hecho de que solo hay papeleta al sí en el cuarto secreto, todo esto son elementos que podrían dificultar la aprobación del plebiscito. Por supuesto que las consignas y la campaña del PIT-CNT que va a haber en las próximas semanas es muy atractiva, ¿no? Es decir, evidentemente es muy atractiva la idea de jubilarse antes y de elevar los montos mínimos de las jubilaciones. El tema sobre las AFAP es un poquito más polémico. Entonces, bueno, también desde ese lado, evidentemente se van a llenar vacíos informativos. Y de vuelta, esta idea de grandes corrientes, ¿no? Es decir, ¿cuál de estas dos se impone en el final en ese público del 30% informado? Mi juicio final es que en el balance hoy el plebiscito tiene más probabilidades de rechazarse que de aprobarse. Ese es mi juicio por lo que dicen mis datos y por el esquema de análisis que les acabo de presentar, pero está claro con este nivel de información todavía no podemos dar por cerrado este capítulo y que todavía también hay ciertos niveles de incertidumbre. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos por ilustrarnos en temas relevantes, ¿no? Y de agenda, que siempre son muy bienvenidos, sobre todo para quienes están presentes también, en cuanto al análisis político y económico. Bueno, han llegado un montón de preguntas al número de celular que dispusimos especialmente para ustedes, para que puedan comunicarse. Y bueno, tenemos que seleccionar algunas por allí. Voy a comenzar con Hernán. Bueno, esta pregunta dice, Hernán, de las reformas micro que ve necesarias, ¿no? Que analiza a través del CED para encarar con éxito en los próximos años y no depender tanto del ciclo de los commodities, ¿cuántas de ellas, de estas reformas micro, está viendo en las propuestas de los distintos sectores políticos y particularmente entre el oficialismo y la oposición? Yo creo que lo bueno es que sí estamos viendo estas propuestas, se están discutiendo. Yo creo que están en el tapete, están en el debate, forman parte incluso del debate de la campaña. Me parece que en algunos temas incluso hay un movimiento en favor de alguna de estas reformas. Por ejemplo, en este periodo no se pudo aprobar la reforma de los combustibles porque hubo algunos socios de la coalición que no acompañaron la intención del partido del presidente y del presidente, que me parece que, por ejemplo, hoy en el Partido Colorado hay una posición más favorable a aprobar la reforma de los combustibles. En términos de oficialismo-oposición hay distintos énfasis, claramente. Yo creo que en términos de propuestas concretas, en términos de lo que nosotros señalábamos, uno ve que hay algunas cosas más, me parece que es claro en el programa del Partido Nacional, pero bueno, tiendo a verlo favorablemente porque el coordinador del programa es el padrino de mi hijo, que es Agustín Iturralde, que está por ahí. Pero me parece que ahí hay algunas propuestas concretas en el sentido de alguno de las reformas micro que señalaba. De todas formas, creo que el gran desafío es la política económica de concretarlas, ¿no? Son reformas complejas porque implica mucho diálogo. En Uruguay estas cosas no se hacen a prepo, y yo diría por suerte.
pero creo que hay que impulsarlas, hay que sentarse a charlar, hay que decir, bueno, esto esto es necesario hacerlo, pero vamos a ver cómo podemos hacerlo de forma de que no haya claros perdedores, o en todo caso que los perdedores puedan ser compensados. Yo creo que el Uruguay permite avanzar de esa forma, entonces la clave del tema está en cómo primero en que exista la voluntad política de hacerlo y que haya una fina sintonía en la política económica para hacerlo. Bien, bueno, muchas gracias. Qué interesante deben estar esas charlas de cumpleaños ahí con el padrino, ¿no? Bien, bueno, una pregunta que llega para Ignacio, obviamente hay muchas y focalizando a resultados, ¿no? Pero aquí hay una que dice, ¿cuál es el perfil del indeciso en esta elección? Y cuáles son los mensajes que podrían resultar más atractivos, entiendo, para captar la atención de los indecisos y poder darles una definición. Sí, bien. El perfil del indeciso, en realidad, si uno quiere identificar al indeciso por sus características sociodemográficas, uno no lo va a identificar. Uno no ve a un indeciso caminando por la calle y no se va a dar cuenta que es un indeciso, digamos, ¿no? Hay hombres, mujeres, hay de todos los estratos sociales, hay sí se caracterizan por tener un poco niveles educativos en general más bajos del promedio. Lo que los diferencia fundamentalmente es su lejanía con la política. Es gente que realmente la mayor parte, no todos, hay indecisos que les interesa la política, pero el grueso, si uno tuviera que estereotipar, diría, es gente que la política no le interesa. No consume noticias políticas, no lee, no se informa, no cree que la política sea un asunto relevante para su vida, ni probablemente algunos de ellos incluso lo vean con ciertos niveles de molestia. Hay un grupito de antisistemas o hipercríticos, ¿no? Es una bolsa que incluye un montón de cosas. Pero yo creo que al final la característica principal es gente que no le interesa la política. Entonces, ¿cuáles son los mensajes? Bueno, los mensajes, a ver, si uno encontrara esta bala de plata, valdría mucho, digamos, para los comandos de campaña. No es tan sencillo, pero hay una idea que es de perogrullo. No son mensajes políticos, digamos, es decir, no les interesa mucho la política, ¿no? Entonces, evidentemente, tanto en tipo de contenidos como en canales, de formas de llegada, uno más bien debe intentar alejarse de lo que son los contenidos políticos más transitorios. Hoy las encuestas, obviamente, como ustedes vieron en la placa esa horrible que les mostré hace un rato, cuando las encuestas llegan al final de la elección, al final hacemos una proyección de indecisos. Esos modelos de proyección de indecisos que antes hacíamos artesanalmente y era a pedal. Bueno, hoy, obviamente, gracias al desarrollo tecnológico, tenemos capacidad de desarrollar unos modelos multivariados espectaculares con unas regresiones y unos coeficientes impresionantes, que esos modelos básicamente buscan características en los decididos y buscan en los indecisos alguno que se le parezca con un porcentaje alto y dice, ¡pum!, para acá, ¿no? Se le parece mucho a los decididos y para acá. Esos modelos, desde el punto de vista técnico, son maravillosos, digamos, ¿no? Pero desde el sustento son muy problemáticos. ¿Por qué? Porque evidentemente, si este individuo que está indeciso tiene todas las mismas características que que está decidido, y el modelo lo proyecta, pero entonces, ¿por qué está decidido? ¿No? Es decir, algo se le está escapando al modelo, ¿no? Si no estaría decidido, no estaría indeciso. Entonces, los modelos se basan en las variables que tenemos y no en otras. Entonces, esos modelos también hay que mirarlos con cierta desconfianza. Yo realmente creo que vamos a tener que ser muy cautos, sobre todo en los pronósticos o en interpretar los pronósticos, porque estamos ante un público particularmente resistente y particularmente complejo de proyectar en estas últimas semanas y sobre todo en un contexto en el cual estos pequeños cambios de 2 o 3 puntos pueden llevarnos a resultados muy distintos. Bien, bueno, aquí tengo un par de preguntas más para finalizar, ya ir cerrando el desayuno y ser responsables y puntuales también con el horario de ustedes. Hernán, ¿cómo ve posible eliminar realmente el atraso cambiario o al menos minimizarlo al máximo? O sea, esa es más difícil que contestar quién va a ganar la elección, pero a ver. Yo lo primero que diría es que muchas de las estimaciones de atraso cambiario que hay se basan en analizar, comparar el tipo de cambio
real contra promedios históricos. Y por eso a veces ustedes ven que distintos analistas tienen distintas estimaciones de cuál es el atraso cambiario. No hay una forma de medir el atraso cambiario, incluso técnicamente no existe una cosa llamada atraso cambiario. Pero dado que entiendo la pregunta y nosotros mismos hablamos del atraso cambiario y la gráfica que yo mostraba era sobre la evolución del tipo de cambio real que muestra el propio Banco Central. Entonces, sí asumamos que hay un cierto atraso cambiario en términos de encarecimiento relativo de la economía uruguaya. Yo creo que eso medido de esa forma va a tender a corregirse relativamente con el paso del tiempo, pero no creo que eso se revierta totalmente. No creo que podamos esperar una reversión total de eso gane quien gane. Me parece que no es una determinación de la política económica. Más en el esquema actual en que el Banco Central no interviene en el mercado cambiario. Hace 3 años que el Banco Central no interviene en el mercado de cambio. Entonces no es una determinación del Banco Central, no está fijando el tipo de cambio el Banco Central. Yo creo que, y otra cosa, en general, cuando uno mira cuándo el país, cuándo se mueven positivamente los indicadores económicos que a uno le interesan y cuándo se mueven negativamente, los momentos en que nos va peor es cuando hay devaluaciones abruptas. O sea, no es una buena noticia que haya una devaluación abrupta. En general, en Uruguay, en todas las experiencias que uno mira, es complejo en general cuando hay devaluaciones abruptas, no suelen ser una buena noticia. Entonces yo creo que el tema hay que atacarlo por otro lado. Yo creo que hay que ir por el tema de mejorar la competitividad, por el tema de los costos, por temas impositivos, burocráticos, etcétera. Hay que mejorar la competitividad, pero no enfocándose en toquetear el tipo de cambio o en esperar que eso mejore sustancialmente en los próximos tiempos, porque si nos va bien con las exportaciones y con la captación de inversiones y demás, no vamos a ver que eso mejore significativamente. Ahora agrego una repregunta yo porque gajes del oficio, ¿no? ¿Entiendes que en esto de la mejora de la competitividad es una preocupación constante, principalmente del empresariado uruguayo, ¿no? O sea, ¿entiendes que se maneja en la agenda de propuestas realmente? La preocupación es real y el problema es real. No es que no haya un problema de atraso cambiario. Hay un problema de atraso cambiario. El tema es qué se puede hacer o cuáles son las razones por las que tenemos y qué se puede hacer. Yo creo que no hay propuestas concretas para revertir el atraso cambiario que uno pueda decir, esto realmente va a cambiar las gráficas de atraso cambiario que estamos viendo. Creo que lo razonable es ir por otro lado. En ese sentido, hay algunas propuestas. Nosotros hicimos algunas. Creo que la preocupación por el atraso cambiario y la idea de que de alguna forma hay que revertirlo está en todos los programas de gobierno. Creo que el foco real y algo que realmente podría tener impacto va por la mejora de competitividad por otro lado. Porque además, si hay las ideas de revertirlo afectando directamente el tipo de cambio, son malas ideas. Bien, bueno, ya antes de la última pregunta que vamos a elegir para hoy, para Nacho, para Ignacio, les quiero hacer recordar un dato, no menor, que el 10 de octubre vamos a tener nuestra cena anual en el LATU, en el Salón de Eventos del LATU. Van a estar los candidatos a la presidencia. Es un encuentro de mucho impacto en la agenda pública de nuestro país. Es el evento de mayor impacto, Nobleza Obliga, así que bueno, los esperamos, quedan pocos lugares, pero bueno, si quieren y gustan pueden comunicarse con nosotros para poder estar presentes. Y otro dato también es que este mismo desayuno, este segundo desayuno de coyuntura, lo vamos a estar realizando el 15 de octubre en Enjoy, así que bueno, si alguno de nuestro público de aquí quiere también estar allí, lo vamos a recibir con mucho cariño como siempre. Ahora sí, nos vamos a la última pregunta para cerrar este desayuno. Ignacio, bueno, respecto a los partidos chicos, no alineados con ninguno de los dos bloques hoy, ¿pueden votar más que en elecciones anteriores? ¿Pueden ser clave para la mayoría parlamentaria? ¿Eso puede complicar saber qué puede pasar en la segunda vuelta? Bueno, es un 3 en 1. Sí. Ese análisis de los eventuales escenarios de configuración de mayorías parlamentarias que puede pasar en la segunda vuelta es algo que por razones de tiempo tuve que excluir, digamos, de la presentación, pero evidentemente es una de las claves
del 27 de octubre. Depende, yo diría, de qué es lo que uno considere partidos chicos o partidos nuevos. En 2019 fue una elección donde hubo mucho de eso, pero claro, por la emergencia de Cabildo Abierto fundamentalmente en términos de magnitud, y después tuvimos también varios partidos que llegaron tenemos el Parlamento con mayor cantidad de partidos en nuestra historia, en esta legislatura. El resto, hoy hay varios que están ahí al límite, ¿no? Está claro que hay uno que en los últimos meses viene sostenidamente llegando al 1% y además votó muy bien en la interna en términos relativos, que es Identidad Soberana, el partido de Gustavo Sacchi. Por supuesto, el Partido Independiente, que también es un partido que históricamente ha mantenido representación en el Parlamento, mantiene en general regularmente el 1%. Y después hay otros partidos que eventualmente aparecen o no. Uno es el Partido Ecologista Radical Independiente, del diputado César Vega, que ya tiene hoy representación parlamentaria, podría llegar a mantenerla. Y el otro es el Frente de Trabajadores, que es lo que era Unidad Popular, Asamblea Popular, más Partido de los Trabajadores, que en algunos casos llega también al 1%. Y efectivamente, en función de cuánto voten esos partidos chicos, es relevante, en primer lugar, porque cambia la ecuación para la mayoría parlamentaria. Es decir, cuanto más votos tengamos a partidos chicos que no lleguen aunque lleguen al 1%, digamos, el requisito para la mayoría parlamentaria es menor. Y lo mismo pasa con el blanco nulo. Cuanto mayor el blanco nulo, el requisito para la mayoría parlamentaria baja. Y en segundo lugar, abre escenarios de gobernabilidad, porque podemos llegar a un escenario en el cual eventualmente ninguno de los partidos o ninguno de los bloques, mejor dicho, tenga mayoría parlamentaria, y que al final eso se dependa de negociaciones con estos pequeños partidos. Es un escenario difícil por numéricamente, matemáticamente, digamos, pero no es un escenario imposible, y entonces efectivamente estos partidos pueden llegar a tener un protagonismo mayor eventualmente que el que tuvieron en otros momentos. Bueno, muchas gracias Ignacio, Hernán, por estos análisis. Les cuento que en la web del Centro de Estudios para el Desarrollo la presentación económica ya está disponible para quienes quieran acceder a ella y ver con mayor detenimiento los datos. Por supuesto que los invitamos a seguirnos en las redes y a seguir acompañándonos en lo que resta del año, y en realidad estamos preparando muchos contenidos para el año que viene desde ya. Así que siempre muchas gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima.